Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar pues comentando la gran compra que anunció ayer Michael Saylor para Strategy. Compró 2.000 millones de dólares en Bitcoin, alcanzando ya los 843.738 Bitcoin en cartera para Strategy. La compra fue de 24.869 bitcoins y bueno, pues el 97% de la recaudación se hizo vendiendo STRC. Como decimos, pretenden vender STRC más rápido, es decir, cada 15 días en lugar de cada 30, para que poder acumular como en más puntos, no en un día concreto, y para poder acumular como dos veces en el mes, ¿no? Así que bueno, si se aprueba ese cambio de plazo en el pago de los dividendos, seguramente aumentará la rapidez de las compras de MicroStrategy. Lo está haciendo porque Michael Saylor entiende que este precio de Bitcoin es atractivo para el largo plazo y por eso está acelerando las compras. No es que esté deseando pagar un montón de o sea, pagar un montón de intereses a los que compran STRC, sino que lo que está deseando es comprar la mayor cantidad de Bitcoin posibles en estos precios y lo más rápido posible porque sabe que la oferta no va a durar mucho. Entonces, quiere acelerar eso, por eso ha propuesto que se paguen los dividendos cada 15 días y, y lo que quiere es eso, que antes de que el precio se vaya a niveles de 90.000 o por encima, pues tener acumulado aquí lo máximo posible para luego pues llevar a cabo las estrategias correspondientes que eh, como dijeron el otro día, abrieron la puerta a posibles ventas en el futuro, pues más que nada porque lo que quiere es acumular mucho en este precio y cuando tenga una gran subida seguramente quitarse una gran parte de esas preferentes y quedarse con Bitcoin gratis, digamos, ¿no? Los que no necesite vender para cancelar esas preferentes y todo lo que haya subido por encima del porcentaje que reparte en dividendos para esos intereses, todo lo que haya subido por encima será ganancia para MicroStrategy. Ganancia limpia. O sea, una vez que subes por encima del porcentaje que estás pagando de interés, la ganancia que tienes es limpia, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos ya con el mercado. Tenemos a Bitcoin rompiendo la línea bajista en el gráfico horario, o sea que poco a poco parece que va saliendo un poco de esta corrección que hemos tenido. Ya dijimos ayer que en el corto plazo tiene fácil rebotar hasta los 78.738, relativamente fácil. En cuanto el mercado esté un poquito positivo, rebota hasta ahí. Para eso necesitamos que el entorno general, como digo, esté positivo y para eso estamos hablando de que las bolsas deberían ir un poco hacia arriba, es decir, el SP 500 que ha corregido el viernes y ayer estuvo titubeando en esa zona de cierre del viernes y apenas se movió, intentó recuperar en alguna parte de la sesión, hoy cae un poco, como veis, un 0,15, necesitamos que el SP 500 vuelva un poco hacia arriba, acercarse otra vez a los máximos y solo con eso Bitcoin ya llegaría a esa resistencia que estamos hablando de los 78.738. Hasta ahí tiene fácil el rebote. A partir de ahí ya, pues un poco más complicado porque tendría que superar la resistencia, porque vuelve a ser resistencia. Y si la supera, entonces sí podría ir hacia la zona de los 80.000, 81.000, más o menos. No con tanta facilidad como hasta los 78.738, pero bastante factible también si tenemos una recuperación de los mercados sólida, ¿no? Sobre todo también si baja el petróleo. El petróleo está en 110,57, está bajando un poco en el día de hoy, pero si bajase más, si se metiese por la zona de los 104 o 102, ahí seguramente tendríamos un repunte importante y se apuntaría también, evidentemente, Bitcoin y tendría más facilidad para llegar a esa zona de 80.000, 81.000. Si no cae el petróleo y si el repunte de la bolsa es flojo, pues nos quedaríamos en los 78.738 en este corto plazo. Pero esta semana es muy factible, estamos a martes, es muy factible tocar 78.738. Más de ahí, como digo, dependerá del precio del petróleo, de cómo evolucione y de cómo evolucionen también las bolsas con ese movimiento del petróleo, ¿no? Que en principio, como digo, pues estaría cifrado en esa zona de 104-102 para tener una incidencia positiva que haga que la bolsa pueda repuntar hasta los máximos o cerca de los máximos y que Bitcoin pudiese alcanzar 80.000 o un poquito por encima de 80.000, acercarse a 81.000, ¿vale? Pero estamos en la fase, recordad,
correctiva de consolidación del suelo, consolidación del doble suelo, y estamos en la fase en la que vamos a estar 2 meses y medio o un poco más sin movernos de este rango. Rango lateral, por eso hemos perdido esa línea azul, porque nos hemos metido en el rango lateral. Ya dijimos que esa línea se iba a perder y vamos a entrar en un rango lateral. La ha perdido un poco antes de lo que pensábamos, pero da igual, las fases de mercado se cumplen más o menos como se están cumpliendo y estamos en ese rango lateral. Ese rango lateral va a durar 2 meses y medio, más o menos, lo mínimo por lo menos, y eso nos pone, si estamos prácticamente en mediados de mayo, pues nos queda el otro medio de mayo, junio, julio. Es decir, hasta agosto probablemente no empecemos a preparar el escape al alza de esta zona, de este rango lateral en el que estamos, hasta agosto. Así que tranquilidad. Vamos a empezar, vamos a pasar toda la primavera y empezar el verano y todavía las cosas estarán en estos entornos, ¿vale? Pero bueno, como hemos comentado ayer, cada vez que se acerca la parte baja, 74.900, si llega a tocarlo mejor, si no lo toca pues cerca de esa zona, pues sería zona de acumulación y la parte de arriba pues no. La parte de arriba no sería zona de acumulación. ¿Vale? Sería zona de que si alguien tiene invertido más del porcentaje de la cartera, eh, tiene toda la liquidez comprometida, esa liquidez que decimos que hay que tener casi siempre en la cartera para casos concretos, pues si tienes comprometida esa liquidez, cuando se acerca a la parte de arriba, ir sacando esa parte a liquidez y volver a meterla cuando se acerque en la parte de abajo, ¿vale? Ya sabéis a qué parte me refiero, esa que pone 20% en liquidez al principio de los vídeos, pues si no está en el 20% porque hemos aprovechado para comprar en los momentos en que estaba abajo, pues ir acercándonos a ese 20% cada vez que se acerca a la zona de los 81, 82, en el rango este que estaremos durante 2 meses y medio. Y una vez que estés en ese 20% de liquidez, pues cada vez que se acerque a los 74.900, ir volviendo a utilizar esa liquidez poco a poco para estar preparado para cuando se produzca el escape dentro de 2 meses y medio, 3 meses o lo que sea, ¿vale? Así que nada, eso es lo que está pasando. Ya digo, tenemos fácil un rebote interesante para los próximos días. Probablemente hoy tengamos ya un rebote interesante que nos lleve hacia la zona de los 78.000. Y el resto de la semana, pues lucharemos con los 78.738 y veremos si somos capaces de pasarlo o no. Ahí va, ahí es la duda, ¿no? Hasta los 78.738 no parece que haya mucha dificultad. A partir de ahí, esta semana, pues será una lucha por intentar pasarlo o no. Gráficos, ¿cómo vamos? El semanal va mejorando bastante. Tiene pinta de que la semana va a ir hacia arriba. Tiene pinta de que la semana va a ser positiva. No sé, no creo que vaya a envolver la semana anterior, ni mucho menos, pero sí parte. Hasta casi la mitad de la vela semanal. Por eso hablo de la zona de los 80.000. Es probable que esta vela semanal envuelva parte de la anterior, parcialmente. Eso no quiere decir que vayamos a subir inmediatamente después ni nada, pero parcialmente puede volver a subir. Diario ya lo hemos comentado. Y en horario pues hemos visto esta ruptura ya en la línea bajista. Todavía no ha escapado de ahí, simplemente la ha roto, está empezando a acomodarse un poquito en esa zona, a desaparecer la presión vendedora, pero necesita superar claramente a cierre de vela horaria esta zona de los 77.650 aproximadamente. Necesita superar eso para arrancar hacia los 78.738. Si vemos a la tarde una vela que rompe claramente esa zona, nos iremos rápidamente, en pocas horas seguramente, hasta los 78.738. Pero como digo, para salir de ahí no vale solo con romper la línea bajista, lo hemos dicho infinidad de veces cuando hemos hecho los análisis, tiene que romper el máximo relativo importante reciente y ese es 77.650. Así que eso es lo que tiene que romper para confirmar que la ruptura de la línea bajista implica movimiento al alza. Si no lo rompe, la ruptura simplemente será una desaceleración de la presión vendedora, pero seguirá bajando. Necesitamos superar 77.650, claramente. Bien, dicho esto, vamos con la dominancia.
de Bitcoin y las altcoins, un poquito de repaso en las altcoins. La dominancia 60,77. Muy bien, muy bien. Em, Cualquiera que hable de ciclos, si le ponéis este gráfico, debería entender que esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en otras veces, o sea que no se está repitiendo nada de lo que pasó en otras ocasiones en el ciclo de las criptomonedas. Entonces, bueno, pues no hay ninguna base para pensar que tiene que repetir lo mismo cuando estamos viendo el gráfico de la dominancia totalmente diferente a lo que ha hecho en otras ocasiones. Es decir, no ha habido fase especulativa, no ha habido subida de altcoins, no ha habido bajada de la dominancia de Bitcoin, el mercado está más sano precisamente por eso. Ha habido mucha gente que ha desaparecido del mercado. Estamos en una situación totalmente diferente. La gente quiere asimilarlo a otras veces, pero no hay nada que se le parezca ahora mismo a la situación actual, a otras situaciones que hemos tenido. En otras situaciones, los pequeños inversores estaban con ganas cuando el mercado corregía de que volviese a subir, de que volviese a haber fase especulativa. Ahora han desaparecido todos esos pequeños inversores. O sea, el mercado de criptomonedas ha pasado de que en el año 2017 había una panda de especuladores brutales, más todos los retails ávidos de hacerse millonarios con cualquier tontería. Eso pasaba en el 2017, o sea, había el mercado dominado por 90% de retails y 10% de especuladores brutales que no tenían nada que ver con los institucionales de ahora, evidentemente, pero eran los que tenían el gran dinero. O sea, que era una especie de casino dominado por los especuladores brutales que había en aquella época. Ha pasado el mercado de ser eso a una fase intermedia en el 2021 en el que todavía había una gran cantidad de retails que pensaban que se iban a seguir haciendo millonarios cada ciclo, que cada ciclo iba a haber nuevas altcoins que hiciesen un por mil. Seguía habiendo una cantidad muy grande de ese tipo de jugadores, seguía habiendo esos especuladores que había al principio que sin escrúpulos que movían el mercado con cualquier narrativa absurda, pero ya empezaban a entrar institucionales, ¿vale? Y ahí el juego cambió. Los especuladores estos que había al principio, comparado con los institucionales, no tienen tanta capacidad, evidentemente. Entonces el mercado se vuelve más profesional, los institucionales empiezan a dominar la narrativa y la estructura del mercado y por lo tanto no pueden repetir esas maniobras locas que hacían con movimientos especulativos brutales porque tienen una contrapartida que son los institucionales que no les van a dejar en ningún momento que se salga de madre el mercado, ¿vale? Entonces no van a dejar que pase lo que pasaba en el 2017 ni en el 2021 y el mercado va a comportarse de otra manera diferente. El que no esté viendo que ahora mismo el mercado es totalmente diferente a esos dos ciclos y que ahora mismo los retail están prácticamente desaparecidos, que no hay ni siquiera esperanza de que vaya a haber ninguna all season como las que había antiguamente entre la mayoría de los inversores pequeños y que están desaparecidos. O sea que no hay interés por un mercado de criptomonedas ahora mismo, que la gente está hablando de otras cosas, no de criptomonedas. Y sin embargo, los institucionales están en pleno apogeo. Pero claro, los institucionales no hacen ruido, los institucionales hacen su trabajo en silencio, van acumulando. Bueno, al final aquí los grandes que se ven como Strategy o algunas otras así que tienen que presentar resultados, evidentemente se ven, pero los pequeños institucionales que van comprando 10 millones, 20 millones, tal, pasan desapercibidos. No hay noticias cada 2 por 3 de este ha comprado 10 millones, este ha comprado 30 como había hace 7 meses, 8 meses, que era como el boom, ¿no? De los institucionales. Ahora pues, pasa desapercibido, se van pasando informes como el que comentábamos ayer, de que ha habido algunos que han aumentado la exposición, otros que han disminuido, pero no es constantemente como había hace 6 7 8 meses, que cada semana había 5 empresas nuevas que compraban Bitcoin y salían las noticias, etcétera, ¿no? El mercado es totalmente diferente, se ha quedado más tranquilo y eso se refleja en la dominancia de Bitcoin, en el comportamiento de las altcoins, en todo, ¿vale? Y en este periodo de acumulación que vamos a tener y que va a durar tiempo y que, bueno, eh, cuando pase de aquí a 2 años,
y la gente mire para atrás y vea este momento, se dará cuenta que aquí no pasó lo mismo que pasaban en otras épocas y que es totalmente diferente lo que ha pasado en estos últimos años. Pero solo la gente lo verá cuando pasen 2 años, porque no se para nadie a analizar que el mercado ahora mismo no tiene nada que ver de ninguna manera y de ninguna forma con lo que había hace 4 años o hace 8 años. Nada que ver. ¿Vale? Entonces, si el mercado no tiene nada que ver, el comportamiento que tiene que tener el mercado y los precios no tiene por qué ser nada parecido a lo que haya habido en el pasado, cuando los actores eran otros, totalmente diferentes, y cuando era muy fácil vender una narrativa a los retails que estaban ávidos de hacerse millonarios porque habían visto movimientos anteriormente que así lo corroboraban, ¿no? En algunas altcoins, ¿no? Eso ya no pasa, eso ya no pasa, ya no le vas a vender la moto a un retail que está fundido, que no tiene dinero para apostar por nada más, ¿vale? Bien, vamos a mirar un poco el repaso de las altcoins. AAVE, pues otra vez en los suelos, como dijimos ayer, parece que quiere empezar a rebotar otra vez, pero ya veis que no hay grandes rachas de las altcoins. Necesitamos, seguramente hasta que Bitcoin en agosto o más adelante no rompa para arriba por encima de los 85.000, hasta ese momento las altcoins pues van a tener pequeños repuntes como estos que hemos visto aquí, pero no pueden tener un recorrido muy grande, porque al final, si lo que tira del mercado, que es Bitcoin, no tira, no puedes enganchar a nadie a las altcoins. O sea, ya es casi imposible engañar a nadie con las altcoins si no hay ni siquiera una subida de Bitcoin importante, fuerte, que llame un poco la atención, todavía más difícil, o sea, no le vas a engañar a nadie, ¿vale? Cardano, pues lo mismo, ha bajado, parece que se estabiliza otra vez y quiere rebotar un poco. BGB rebotando, ya dijimos que tiene que superar los 2.680 aproximadamente para arrancar con seriedad. BNB también parece que se pega ahí a la línea bajista y en cualquier momento podría pegar un hachazo y romperla. Ethereum 0,22% arriba, parece que se quiere acercar a la línea bajista y es una línea bajista con mucha pendiente, con lo cual tendría fácil romperla en cualquier momento si el mercado repunta. Solana 0,18% abajo, fijaros todo lo que ha perdido después de arrancar, pero bueno, parece que se estabiliza de nuevo. Hubo un movimiento aquí especulativo fuerte, nada más romper la línea, pero duró poco, la verdad. Tron sube 0,22%, buen comportamiento, pero parece que se agota un poco en esa zona y puede volver a retroceder. XRP baja un 0,66, parece que se va un poco hacia los mínimos otra vez. Y Zcash subiendo prácticamente nada, un 0,06%, pero ha rebotado estos últimos días otra vez hasta la zona de máximos. Creo que se mantendrá más o menos arriba hasta la época en que haya ese hard fork que se prevé para Bitcoin. Ya sabéis que van a sacar una alternativa. Bueno, como siempre, vamos. Algo que dicen que es para mejorar Bitcoin. Y siempre que sacan algo para mejorar Bitcoin, lo único que pasa es que entra gente especulando en el primer momento y luego se deshace como un azucarillo, ¿no? Al final, Bitcoin es lo que es porque no se cambian ese equilibrio que hay. En cuanto tocas algo, rompes el equilibrio y no lo mejoras, lo empeoras. La gente se cree que pueden mejorarlo, no pueden mejorarlo. Al final, una cosa que ya es descentralizada, tú no puedes venir y decir, voy a sacar otra cosa mejor, porque ya solo el hecho de que estés tú detrás y digas, voy a hacer yo esto, ya estás centralizando lo que estás haciendo. Porque no, porque eres tú el que lo está haciendo, no como Bitcoin, que no lo está haciendo nadie. Bitcoin ya está ahí y es descentralizado y no puedes replicar eso. Por mucho que insistan, no pueden replicar eso. Pero no lo terminan de entender y siempre piensan que son más listos que los demás y que van a hacer algo que mejora Bitcoin y vamos a copiarlo entero y vamos a cambiar esto porque soy más inteligente que el mercado y voy a romper con todo. Pues no, pues no. O sea, el equilibrio es así como es. Bitcoin es lo que es y cambiar Bitcoin rompe cualquier punto de equilibrio y en cuanto rompes un punto de equilibrio ya no vale nada comparado con Bitcoin, ¿vale?
Así que nada, eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.